Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Una vez más estamos en otro debate y esta vez vamos a hablar sobre cristianos deprimidos. El versículo que va a ser como uno de los claves es el Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este es un tema súper importante sin duda y que creo que es muy necesario abordarlo porque hay mucha confusión acerca de esto y además de que hay muchos jóvenes hoy en día que están pasando por depresión, por ansiedad. Entonces, queridos oyentes, hoy vamos a hablar acerca de la depresión. Millones de personas, cristianos, no cristianos, también sufren de esto todos los días, por temporadas, por épocas. Hay una estimación que la depresión afecta aproximadamente 300 millones de personas en el mundo y se puede manifestar de muchas maneras, con tristeza, con falta de alegría, como falta de energía, con frustración, con miseria prolongada y muy a menudo eh, hombres y mujeres también la pueden mostrar a través de la ira, del enojo y de la agresión. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la depresión? Es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Vemos que la depresión actúa nuestro estado de ánimo, es decir, lo que hace es que ataca nuestro estado de ánimo, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Y no hay solo un tipo de depresión, hay muchas fuentes de depresión. Está la reactiva, provocada en reacción a situaciones adversas. Está la clínica, que es una condición continua que dura todos los días. Está la crónica, que es fatiga, tristeza, malestar general. Puede tener episodios de depresión clínica. Está la externa, que tiene un fuerte componente genético. Genético significa que puede venir de una herencia de nuestro o de una familia. También esta externa también tiene muchos episodios depresivos que son provocados por situaciones externas, valga la redundancia, la muerte de alguien, a lo mejor puede ser la pérdida de una amistad, una discusión con alguien que amas. Está la personal, que son las elecciones personales juegan un papel en la depresión, eh, aquello que las decisiones que tomas y a dónde te lleva también, eso te puede sumir en depresión, como el pecado siempre va a traer como consecuencia que nos podemos entristecer por fallarle a Dios, pero escuchar la voz del enemigo que nos acusa de una manera para nos, y eso nos puede poner en depresión. Está la mental, que sin duda es impulsada por sentimientos, percepciones, pensamientos negativos, porque muchas veces a lo mejor estás alrededor de alguien que esa persona no piensa nada negativo de ti, pero en tu mente tú piensas que a lo mejor está pensando algo mal de ti, o a lo mejor esa persona dijo algo que ni siquiera tiene que ver con nosotros, un ejemplo, pero sentimos que es para nosotros. Entonces está esta mental que pensamos que muchas veces todo lo que hacen personas a nuestro alrededor es porque nos ven en menos o etcétera. Y está la espiritual también, que sin duda tiene un elemento espiritual definido y puede ser una herramienta de Satanás para sacar a los cristianos de la obra del reino. La depresión puede afectar nuestra visión de Dios y socavar nuestra alegría. Y físico, que puede afectar a nuestros cuerpos físicos de varias maneras. Una lesión o enfermedad puede desencadenar la depresión y luego dificultar rehabilitación. Esos son los tipos de depresión que podemos ver que existen. Em, no sé si ahora que Mónica nos puede compartir en cómo actúa la Eh, depresión. Sí, claro. Bueno, como ya Nani decía, ¿verdad? O sea, hay muchos tipos de depresión.
Sin embargo, a veces por falta de información no nos damos cuenta de estas situaciones que se viven día a día en la vida de los jóvenes o incluso personas adultas. Había algo bien interesante en una de ellas, en una de estos tipos de depresión, y es que la Biblia nos exhorta también a tomar cautivo, ¿verdad?, todos esos pensamientos negativos que podamos llegar a tener en la depresión mental. Yo creo que esa es la que más nos afecta hoy en día. Veamos lo que nos dice 2 de Corintios 10:5. Yo se los leeré en la versión Reina Valera 1960. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En la Biblia realmente tenemos las respuestas a estas situaciones, tenemos la solución, pero a veces se nos complica, ¿verdad?, encontrar una respuesta correcta o la solución correcta para poder eliminar este tipo de situaciones que estamos viviendo día a día. Sin embargo, quiero explicarte o compartir contigo cómo es que actúa y cómo puede provocarse, qué puede provocar la depresión en nosotros. Las personas, normalmente empiezan a sentirse inútiles, empiezan a pensar en situaciones en las que consideran que su vida no es como lo mejor que están viviendo. Consideran que su vida no tiene un uso, que no tiene importancia, consideran que todo lo que les rodea no tiene valor, no les da el valor alguno en sus propias vidas. Como por ejemplo, yo he escuchado muchas veces que algunos jóvenes dicen: no, pero es que mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, mis amigos me hacen a un lado. Hoy con esto del bullying, ¿verdad?, creo que es mucho más fácil poder caer en un tipo de depresión cuando nos están atacando a diario. Y es que creo que depende realmente de cómo tomemos las cosas, cómo tratemos de enfrentarnos a estas cosas, porque las situaciones que vivimos día a día siendo cristianos, o incluso si tú no eres cristiano aún y estás escuchando este podcast, puedes quizás relacionarte un poco, ¿verdad?, con este tema de la depresión. Puede que en tu casa estés viviendo una situación difícil y estés cayendo en esa depresión. Nosotros queremos decirte que hay una forma en la cual tú puedes salir de esa situación. Y a veces también se pierde el interés en hacer cosas, las personas se vuelven un poco perezosas, también dejan de hacer aquello que disfrutaban hacer, lo ven como algo sin importancia, no tienen motivación alguna. Entonces se empiezan a presentar incluso síntomas físicos que pareciera que estuviesen enfermos físicamente, como el insomnio, se levantan muy temprano, duermen más de la cuenta, sienten inquietud, ansiedad, irritabilidad, pierden de peso. La mayoría llega hasta el punto de tener esta enfermedad que se llama anorexia, ¿verdad?, o bulimia, porque caen en depresión. También la falta de apetito, o muchas veces es lo contrario, la gente empieza a aumentar de peso o a comer demasiado, y todas estas cosas son formas de cómo la depresión está actuando en nuestros cuerpos desde nuestra mente. Y a veces los jóvenes sienten como una sensación de que hay un callejón sin salida, un hoyo profundo en el que han caído y que no existe una luz al final del camino, o que no logran ver la salida de esta situación. Así que con frecuencia la depresión es provocada por las circunstancias de la vida. Diferentes situaciones que podamos estar atravesando, estas nos pueden llevar a la depresión. Sin embargo, estas situaciones realmente no tendrían, ¿verdad?, el por qué llevarnos a sentir o a tener este estado de ánimo, ya que
pues el Señor en su palabra, ¿verdad?, nos da una respuesta diaria, nos da una palabra diaria de ánimo, nos da una palabra diaria de fortaleza cuando nos sentimos muy débiles. Él nos fortalece. ¿Y será que sentir depresión es un sinónimo de pecado? Bueno, la depresión es un tanto complicada, ¿verdad? Es un tema muy complicado y multifacético. Así que estar deprimido no es inherentemente pecaminoso. No significa que usted esté en pecado, sino que tiene mucho que ver con un estado en el que usted se encuentra, en el que cualquier persona se puede encontrar de manera mental, de manera física. Y la depresión no siempre es causada por el pecado, aunque podríamos decir que en algunos casos sí, ¿verdad? Cuando se hace algo constantemente y que no es correcto, entonces tienden a caer en depresión, como por ejemplo los que se drogan, las personas que consumen alcohol o otro tipo de situaciones en las que puedan caer, pueda causarles depresión, pero no necesariamente que la depresión sea un pecado. Y tampoco algo que muchas veces dicen, ¿verdad?, es por falta de fe que la persona cae en depresión. No, tampoco se refiere a eso. En muchos círculos cristianos existe la creencia que es posible que que un verdadero creyente, un verdadero cristiano, suele deprimirse porque esté en pecado. A veces eso es lo que se cree en las iglesias, mas no es así. En mi caso, yo quiero contarles un testimonio personal. Ya que tocamos este tema, Nani, me parece que puede ser interesante. Hace años a mí me sucedió algo como esto. Yo tenía 11 años, estaba en la etapa de la adolescencia y en ese entonces habían salido los famosos emos, que fue una tendencia, ¿verdad? Y yo empecé a tener problemas de salud, pero nadie sabía el por qué, ni siquiera yo ni mi familia. Entonces yo empecé a bajar mucho de peso, yo me quedé súper delgadita, al punto de que mi piel se pegaba a mis huesitos. Creyeron que era un problema de depresión al inicio, porque en 3 meses yo había bajado de peso increíblemente, pasaba todo el tiempo dormida, solo me levantaba para desayunar, ir al baño. Gracias a Dios habíamos terminado la escuela, entonces ya no estaba estudiando, era en el tiempo de vacaciones, pero todos se admiraban por mi comportamiento, por mi estado de ánimo, y creyeron que era una depresión. En realidad no era eso. Las personas que llegaban a mi casa me visitaban y me decían, o le decían a mi mamá, ¿no será que su hija es emo? Y, o sea, y en ese momento, ¿verdad?, mi mamá se empezaba como a afligir un poco porque pues era una tendencia aquí en El Salvador. Entonces empezaron ellos a preguntarme y que si pensaba cosas malas, cosas negativas. Y yo les decía que no, que yo no era emo, que simplemente era algo que yo estaba sintiendo y que mi cuerpo estaba respondiendo, pero no sabía qué. Unos meses después mi mamá me llevó al hospital, a una clínica, a hacerme unos exámenes y pues encontraron que yo tenía azúcar en la sangre. Yo soy diabética y pues esa fue una respuesta, ¿verdad? O sea, mi cuerpo reaccionó como en forma de depresión ante una enfermedad. Habían pasado situaciones difíciles y por esa razón pues se cree que se me desarrolló esta enfermedad en mi cuerpo. Entonces creo que a veces las personas erróneamente conducen todo o relacionan todo con el pecado, ¿verdad? Todo lo que podamos sentir o lo que podamos experimentar o mostrar, creemos que es por pecado y no es así. Un estudio de la palabra demuestra que varios profetas se deprimieron. En la Biblia lo está, ¿verdad? Muchos profetas se deprimieron, algunos por su propio pecado, como por ejemplo David, y otros por el pecado del pueblo, porque sentían en su corazón lo malo que había hecho el pueblo de Israel, como en el caso de Moisés. Jeremías también fue otro de los personajes bíblicos que se deprimió porque el Señor le había revelado lo que le iba a pasar al pueblo de tristeza. Simplemente sintió tristeza en su corazón y de eso se deprimió.
Entonces, em, él se deprimió solo por haber visto, ¿verdad? O haber conocido la verdad de lo que iba a suceder en un futuro. Creo que eso nos puede pasar a cualquiera, como cuando alguien pierde el empleo, puede fácilmente deprimirse. Ahora, ¿qué otros personajes de la Biblia conocemos, Nani, que hayan experimentado este problema de depresión? ¿Podrías mencionar tú Así, algunos? sí, claro, así como bien decía Mónica, bíblicamente hay personajes que pasaron por esta etapa de depresión. Si bien ahora en la actualidad la comprensión de esta enfermedad ya está más avanzada, ya se diagnostica, ya se trata inclusive en algunos centros médicos con pastillas o con un tratamiento también o con atención clínica. En la Biblia, sobre todo también en el Antiguo Testamento, vemos un ejemplo y uno de ellos sin duda es David. En los Salmos, creo que todas las personas que nos hemos sentado a leer los salmos, podemos ver muchas veces a un David que inicia sus salmos, algunos de ellos muy deprimido o muy cansado o muy triste o muy agotado. Y de hecho, por ejemplo, el Salmo 88 es notable por ser uno de los salmos más desesperados que tiene David. También existe aquel como el Salmo 42, donde David también se pregunta, ¿por qué alma mía estás abatida? Y eso es una pregunta que se hace David de esperanza. La estructura de los salmos, que es lo que me gusta, que si bien David demuestra que es de ser humano eh, pasar por esta etapa, porque es normal, somos seres humanos que sentimos, fuimos creados con emociones y sentimientos. Y estos hombres de la Biblia escogidos por Dios demuestran que es natural, que es normal y que no es pecado muchas veces sentir estas emociones fuertes, pero ellos no se quedan estancadas ahí. Podemos leer en un Salmo 42, en un Salmo 88, el principio, como comienza un David, a lo mejor abatido, angustiado, deprimido, pero siempre hay un Selah. Selah a lo mejor lo leemos, cuando leemos vemos que dice Selah y muchas veces no entendemos por qué aparece Selah. El Selah es un silencio. El Selah significa yo callo para escuchar. Entonces, ese Selah que aparece en los salmos, cuando lo leemos nos damos cuenta que empieza un David quejándose, angustiado, que ya no puede más, y de momento hay un Selah. En ese Selah, David escucha a Dios. David recibe la palabra de Dios. En ese Selah, el Espíritu Santo ministra a David. Y ahí David recuerda y viene esto que viene después de los Selah: ¿por qué te abates, oh alma mía? Preguntándose, ¿por qué lo haces? ¿Por qué te turbas? En el versículo 5 sigue y dice, en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Y así la mayoría de los salmos, el salmo, no solo David, también está el Salmo 77, que es de Asaf. Asaf empieza este Salmo 77 también estresado, quejándose, pero hay un Selah donde Asaf empieza a recordar todo lo que Dios ha hecho, donde Asaf recuerda el Dios de maravilla, el Dios que guió a mis padres, el Dios que guió a Israel, y se recuerda a sí mismo que no está solo. David y los salmos, la verdad que es para todos los jóvenes o toda persona que lo lea y pueda pasar por esta etapa, yo creo que es algo que los va a ayudar mucho, sin duda, porque va a ver la humanidad, pero también va a ver la divinidad de Dios trabajando esas emociones y esos sentimientos. Jonás también, Jonás es sin duda un caso de desesperación total al final del libro, donde Jonás hizo lo que Dios le había pedido. Al principio desobedeció, pero después hizo lo que había pedido, aunque lo hizo después de que ya sabemos su historia, que estuvo 3 días en el vientre de un pez porque desobedeció. Pero en el capítulo 4 vemos a un Jonás con sentimientos muy encontrados sobre lo que había sucedido, porque él esperaba que viniera ira sobre Nínive y en ese momento Dios decide
perdonar a Nínive en ese momento. Entonces Jonás no entiende, no comprende la misericordia de Dios, que era lo que había ahí, misericordia. Entonces Jonás exclama: Señor, te suplico que me quites la vida, prefiero morir que seguir viviendo. Entonces ahí vemos el punto a donde llega Jonás, pero a causa de la ira, del enojo que tenía en ese momento. Entonces, un hombre que sin duda fue perturbado en ese momento por su propia mente, aún obedeciendo a Dios y escuchando a Dios, luego de haberlo desobedecido, obedeció, pero por no entender, ahí vemos a un Jonás bien perturbado. Tenemos también sin duda a un Elías y un Jeremías, que la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento pasan por momentos difíciles, eran incomprendidos, estaban solos. La soledad no es buena para la depresión, es mala para la depresión. En los relatos vemos a un Elías y Jeremías donde hay momentos en los que están en su punto más bajo, que no dan más. Se sienten angustiados, incapaces de continuar, a menudo desean la muerte. Entonces, con esto tenemos que recordar y no sentirnos a lo mejor que somos pecadores, porque estos hombres de la Biblia llamados por Dios también se sintieron así. Hay dos hombres más eh, que Mónica nos va a contar sobre ellos. Sí, exacto, y son Job y Jesús. Bueno, Job es un hombre al que muchas veces hemos escuchado, del cual se habla, ¿verdad? Que fue un hombre muy fiel al Señor y que podríamos decir que fue el hombre con más sufrimiento en todos los libros de la Biblia. Encontramos que su historia fue única, ¿verdad? Aparte de la que vivió Jesús, bueno, este hombre se le quitó todo lo que tenía. Claro, Dios lo permitió, pero Dios sabía y conocía muy bien a su siervo Job. Él estaba seguro de que aunque Satanás le quitase todo, él jamás iba a dudar y jamás iba a desconfiar de Dios. Siempre iba a permanecer fiel. Y podríamos decir, ¿será que Job sintió depresión alguna vez? ¿Sintió angustia por todo lo que le había pasado? Y en realidad sí lo hizo. Así que no es de extrañar, ¿verdad? No es de extrañar que una persona que es considerada un fiel siervo del Señor pueda experimentar una angustia, depresión y autodesprecio. El libro de Job, en el capítulo 10, versículo 1, dice la primera parte: ya estoy harto de esta vida. Probablemente en ese momento Job lo que dijo fue lo que sintió, ¿verdad? Cómo se sentía en su interior fue lo que salió de su boca. Sin embargo, pues vemos la razón por la cual él lo hizo, por la cual pudo expresar este sentimiento que sentía de estar hastiado, de ya no querer más. Y yo creo que muchas veces lo hemos experimentado dependiendo el límite de fuerzas que nosotros tenemos. Hay momentos en los que decimos: ya no, Señor, yo ya siento que ya no puedo. Y sin embargo viene el Señor, ¿verdad? Y Él nos da más fuerza, Él nos abraza, Él nos toma en sus brazos y nos dice: no, aquí estoy yo para ayudarte. Vamos a salir de esta juntos. Y creo que esto fue lo que hizo el Señor con Job. Porque a pesar de su angustia, a pesar de su depresión, a pesar de sentirse, de despreciarse a sí mismo, porque estaba despreciando su vida, cuando dijo él: ya estoy harto, es interesante que Job aún así permaneció fiel y firme al Señor a lo largo de toda la experiencia que tuvo. Y a pesar de lo que él estaba atravesando, Dios sabía que él iba a permanecer fiel. En muchas ocasiones yo he escuchado testimonios de pastores, de misioneros, y creo que hasta cierto punto estos testimonios cambiaron mi punto de vista. Yo veía a un pastor, a un misionero, como en un alto grado, ¿verdad?, de espiritualidad.
Y creía que una persona con ese alto grado de espiritualidad no podía experimentar tristeza o un momento como de depresión, hasta que tuve la oportunidad de conocer una amiga, de conocer una persona, y ella se convirtió en mi amiga, y pues ella me dijo una frase muy interesante: yo soy de carne como tú lo eres, somos iguales. El que yo tenga un llamado hacia las misiones no quiere decir que soy intocable, sino que me hace más vulnerable. Puedo experimentar cualquiera de las situaciones, puedo reaccionar, soy humana y tengo sentimientos como cualquier otra persona. Y ella pues me comentaba de que una de las cosas que ella tenía que enfrentarse muchas veces era al rechazo. Y el rechazo le provocaba muchas veces depresión. Y yo me identifiqué con ella porque pues a mí ya me había pasado eso. Yo desde muy pequeña había sido rechazada de muchas maneras. Me llamaban la rarita o extraña, porque me he catalogado como una niña muy inteligente desde muy pequeña. Me gradué joven también de la universidad. Entonces eso provocó hasta cierto punto que las personas o mis amigos incluso me dijeran así cosas, comentarios extraños, ¿verdad? Y esto a un inicio, cuando yo estaba muy pequeña, sí me llevó a una depresión. Sí me hizo sentir rechazada, pero como Dios es misericordioso y el Señor conoce nuestros corazones, Él siempre buscaba como formas de hacerme entender por medio de su palabra y por mensajes bonitos de mi mamá. Me hacía entender de que yo era diferente y que Él me había puesto por luz, y que como yo era luz, todo el resto, lo que fuera que los comentarios que me hicieran, no tenían por qué hacerme sentir mal. Yo tenía que entender que a pesar de las circunstancias que estaba atravesando, Él era quien iba delante de mí y que siempre me iba a colocar, ¿verdad?, en un lugar donde yo fuera la diferencia. Entonces creo que hasta ahí yo logré superar esa parte, y entonces empecé a entender de que como Job, probablemente él había sido incluso hasta desechado por su esposa, desechado por alguien que amaba, y aún así él no renegó. Entonces yo empecé a entender de que para mí era necesario también experimentar cosas como estas para que el poder del Señor se formara en mi vida, para que yo viera la gracia del Señor a través de mi vida. Y otro de los personajes es Jesús, que hombre, era Dios y vino a este mundo y se hizo un hombre. E incluso él tuvo momentos de desesperación porque era humano. Así como también se abatió. Hubieron momentos en los que, recuerdo, hay una parte de la Biblia que dice que él lloró, y lloró por lo que había pasado, porque como ser humano había perdido a alguien. Más adelante creo que menciona que también cuando le dice al Señor que si es posible que pase de él esta copa, porque sentía abatimiento en su corazón, probablemente sentía una preocupación como cada uno de nosotros sentimos muchas veces. Y en ese momento lo que Jesús nos estaba revelando era su humanidad. El varón de Dios, este hombre, ¿verdad?, Dios hecho hombre, le clama al Señor y le dice: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Esto lo encontramos en Mateo 14, 34 al 36. Y él sigue diciendo: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, porque pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En otras versiones dice que no sea mi voluntad, sino la tuya. Se antepuso ante esa situación difícil que estaba atravesando. Él ya sentía morirse.
Em, Nani, yo quiero compartir otro testimonio. Espero nos alcance el tiempo para poderlo hacer. Yo estuve en coma hace 4 meses ya. Tuve un coma diabético. Es la primera vez que yo entro en coma. Fue un proceso bien difícil, pasé 10 días en coma y entubada. Pero en medio de esta situación que estaba atravesando, muchas cosas vinieron a mi vida y mi cuerpo colapsó. Antes de todo esto, mi cuerpo colapsó. Me dio salmonela. Tuve un problema que se llama cetoacidosis, que eso fue lo que hicieron colapsar mis pulmones y me tuvieron que inducir al coma. Mi iglesia oró muchísimo por mí, para que yo me levantara. Pero en mi corazón, dentro de mí, yo sé que cuando uno está en coma no ve nada, no sabe nada. Sin embargo, lo único que yo veía era mi cuerpo colgado. Y lo que sentía en mi corazón era una seguridad. No sabía dónde estaba, pero lo que entendía era que si yo ya no volvía, yo me iba con el Señor. Pero la experiencia, ahora que lo recuerdo, cómo fue lo que pasó, no quisiera volver a vivirlo. Y yo creo que el Señor Jesús de antemano lo estaba viviendo. Desde mucho antes, Él ya sentía en su corazón como humano, sentía ese dolor probablemente de la muerte. Y en mi caso, pues gracias a Dios, ahora cuento mi testimonio, porque pues él hizo la obra, Él permitió que yo despertara 10 días después. Y tuve complicaciones, me dio una bacteria, agarré una bacteria en uno de mis pulmones, luego tuve que ser reingresada otra vez al hospital. Pero en ese proceso de ser reingresada, yo recuerdo que mi papá me bajó porque estaba quedándome sin aire aquí en mi casa. Bajó a traer su carro para llevarme a una clínica de inmediato. Y yo recuerdo que mi cuerpo se desvaneció. Y entonces vi hacia el cielo, abrí mis ojos y vi hacia el cielo y le dije al Señor, Señor, sabes que estoy lista, llévame. Y claro, el Señor pues tenía otros planes para mí, pero fue algo duro. Se siente una agonía muy, muy fuerte. Y creo que, no me podría comparar a lo que el Señor Jesús sintió, ¿verdad? Cuando Él estaba en ese momento hablando con el Padre. Pero me imagino que, así como tú probablemente hayas pasado situaciones difíciles o hayas visto la muerte o hayas experimentado un problema grave con tu salud, con tu cuerpo, tu mente, déjame decirte que el Señor Jesús lo vivió todo. Él sintió todo y sintió las cargas nuestras, sintió todo lo que nosotros pudiésemos sentir. Entonces, este hombre fue un ejemplo claro de que a pesar del sufrimiento, que a pesar de la depresión, siempre hay una salida. Siempre el Padre tiene una respuesta para nosotros. Ahora, el mundo trata de solucionar la depresión de una manera distinta, ¿verdad, Nani? Y quisiera que comentaras sobre cómo es que el mundo trata de solucionar este problema. Sí, el mundo trata de solucionar este problema de muchas maneras, ¿ya? Y sin duda uno de los que más se usan hoy en día son los tratamientos farmacológicos que son con antidepresivos. Se utilizan para corregir los desequilibrios de los niveles de las sustancias químicas del cerebro y hay efectos secundarios sin duda. Pueden ser insomnio, nerviosismo, náuseas, mareo, aumento de peso. También se usa mucho la terapia electroconvulsiva, que se utiliza cuando el paciente no puede tomar medicación o no mejora. Ya cuando no mejoró con este tratamiento farmacológico o antidepresivo, empieza esta terapia electroconvulsiva y puede tomar
tiene el riesgo, cuando hay riesgo también de que este paciente o esta persona cometa un suicidio, ese nivel sea alto de riesgo. O si existe debilitamiento por otra enfermedad clínica. Otro también, en este caso, hay algunos que también están haciendo con estas terapias que hacen los psicólogos, en este caso son más avanzados, que te hipnotizan. Eso también se está usando mucho hoy en día, con la hipnosis también, que la verdad no es nada buena, pero también es un tratamiento que se está llevando hoy en día a cabo en algunas clínicas, ya en este caso son más privadas que del Estado. Entonces, ¿realmente soluciona algo estos tratamientos? Y nos damos cuenta que no, porque las personas en realidad se quedan de por vida muchas veces con estos tratamientos, se quedan de por vida muchas veces con estas pastillas y se hacen dependientes de estos medicamentos. Llega un momento de tu vida que si ya no tienes este medicamento, no, no puedes continuar, te sientes mal y puedes presentar aún otras enfermedades aparte de la depresión que ya puede estar sufriendo la persona. Entonces, no, esta no es una solución. Se trata de ser libres. Sin duda necesitamos ser libres de este pensamiento, sentimiento o emoción. Salir de la depresión puede compararse con tratar de salir de un pozo resbaladizo. Cuando caemos, levantarnos. Sin duda es mucho a, a caernos y que necesitamos levantarnos. Tenemos que empezar con buenas intenciones, con ánimos y puede ser que volvamos a caer. Va a ser un viaje largo, pero tenemos que confiar en Dios. Los cristianos tenemos que recordar, somos aquellos que estamos en continuo crecimiento para ser como Cristo y todavía tenemos mucho que aprender. Y sin duda Dios sabe que es una carga pesada y dolorosa, sabe que somos humanos, que pasamos por procesos y no nos deja solos. Hay un joven que me preguntó una vez cuál era la diferencia entre ser cristiano, si la vida era todo color de rosa, si todo iba a estar bien, y le dije no. La diferencia en ser cristiano es que uno, además de la salvación de nuestra alma, que es lo más importante, tenemos una diferencia. Vamos a pasar por los mismos problemas que aquellos que no tienen a Cristo, porque vivimos en el mismo mundo. Vamos a enfrentar a lo mejor enfermedades, angustias, dolores, penas, pero la diferencia es que vamos a tener una esperanza y que no vamos a estar solos ni solas. Entonces, en medio de esa depresión, Jesús está ahí, contigo. Él va de la mano contigo, abriéndote camino. Solo ahí necesitamos confiar en Él. Hay unos remedios, sí, remedios divinos para vencer la depresión. Ahí sí, Mónica nos los quiere compartir Sí, claro, con esta gusto. vez. Hay varios remedios, ¿verdad?, acerca de cómo vencer la depresión, pero estos remedios son divinos. Así que uno de los primeritos que vamos a hablar es de autoexaminarse. Debemos hacernos preguntas como: ¿tienes amargura o resentimiento hacia otras personas en tu corazón? ¿Estás reaccionando de forma bíblica a las situaciones que te estás enfrentando día a día? Y también haciendo un compromiso, ¿verdad? En medio de esta autoexaminación, necesitamos hacer un compromiso con nosotros mismos, ¿verdad? Y con Dios, de hacer lo que Él nos está pidiendo hacer, independientemente de cómo nos podamos sentir. Vimos el ejemplo de Jesús y Él dijo, sobrepuso su cuerpo ante la situación que estaba viviendo y dijo, bueno, que se haga tu voluntad, no puedo hacer yo la mía, sino que tengo que hacer la voluntad tuya. De la misma manera nosotros, bueno, me despidieron del trabajo, o no tengo empleo, o vino esta enfermedad, entonces, bueno, Señora, tu voluntad, entregarle todo al Señor. Llegar a Él y decirle, bueno, Señor, con esto yo no puedo, pero yo sé que en ti yo puedo hacer algo. En ti, y que dejando que tú actúes. Otro de los remedios divinos es una relación personal con Cristo. Yo creo que esto es lo más importante, porque si no tenemos una relación con Cristo, pues difícilmente vamos a poder experimentar paz.
que la depresión también tiene que ver con la angustia, y lo contrario a la depresión, lo contrario a la angustia sería la paz interior, que eso solo el Señor nos la puede dar a través de tener una relación con Él. Juan 16:33 nos dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, como Nani lo decía. Pues la diferencia entre vivir una vida cristiana y una vida no cristiana es eso, ¿verdad? Que aunque las aflicciones vengan, no es que vivamos un mundo color de rosa, no una vida color de rosa, no. Sino que es que aunque estén las aflicciones, aunque estén las circunstancias, porque lo mismo vivimos todos, pero la respuesta es Cristo. La voy a vivir con alguien que me va a ayudar, porque Él me va a dar la esperanza para poder afrontarla. Me da la fuerza, la sabiduría y todo lo que yo necesite. Y este versículo sigue: en este mundo afrontarás aflicciones, pero anímense, dice el Señor. Anímense. Yo he vencido al mundo. El Señor ya venció al mundo. Él nos lo demostró a través de su sacrificio hecho en la cruz. Y otro de los remedios divinos es confiar en Dios. Creo que a veces queremos hacer nosotros la parte que a Dios le corresponde, ¿verdad? Y queremos hacernos los fuertes, queremos hacernos los valientes, los que podemos con todo. Y nos damos cuenta al final que no lo logramos, porque solos no podemos. Necesitamos poner todo en las manos del Señor primero, y no solo de palabra, ¿verdad? Sino que también desde muy adentro de nuestro corazón, confiar plenamente en Él. Debemos analizar si la depresión es un fruto de nuestra incredulidad, que es lo opuesto a confiar y regocijarnos en Dios. Solo en Cristo realmente podemos encontrar un cambio, ¿verdad? Podemos cambiar y podemos encontrar esa esperanza de quitar esa depresión de nuestros corazones. Como decía Nani, los tratamientos que el mundo da no son suficientes. Esos tratamientos pues solo curan lo físico o alivian lo físico. Mas sin embargo, la medicina que el Señor tiene para nosotros viene desde adentro, actúa desde lo profundo de nuestro corazón y nuestra alma, que son las más importantes. El otro de los remedios es regocijarse en el Señor. Y esto es realmente crucial, ¿verdad? Necesitamos aprender a regocijarnos en el Señor siempre. Siempre, mantener siempre esa alegría, ese gozo dentro de nuestros corazones, que a pesar de nos mantengamos firmes y confiados en Él. Filipenses 4:4 nos dice algo muy interesante. Déjame y te lo leo. Filipenses 4:4. Y dice... perdón. Ok. Este versículo nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Nos está llamando, ¿verdad?, la atención, o nos está diciendo, nos está haciendo esta conciencia, que así se llama nuestro podcast, Haciendo Conciencia. Nos está llamando, ¿verdad?, a hacer conciencia de que necesitamos desde muy adentro de nuestros corazones regocijarnos siempre, siempre, siempre. Siempre verle el lado positivo a todo, siempre verle la bendición a todo. Que las dificultades sean oportunidades para nosotros, para crecer en nuestras áreas espirituales. Y otro de los puntos importantes que nos ayuda muchísimo es salir con amigos. El tener relaciones muy buenas pueden darnos frutos, muchos frutos, y dentro de ellos es un apoyo emocional. O cambiar, ¿verdad?, la perspectiva, cambiar el pensamiento, ver todo completamente distinto a como pensábamos a un principio. Así que salir con personas sanas que sean capaces de sumar y no de restar, pueden aportar cosas muy positivas a nuestras vidas. Salir de la rutina, a despejar la mente de las cosas que nos traen tanta tristeza. Y siempre, ¿verdad?, velando de no tomar malas decisiones, que eso es muy importante, como dice Proverbio 17:17. El amigo
siempre es amigo. Esta es otra versión. Y en tiempos difíciles es más que un hermano. Es bonito cómo el Señor compara, ¿verdad?, la vida de un amigo con la de un hermano, porque aunque un hermano sea en sangre, pues muchas veces un amigo está ahí hasta en los momentos más duros, más difíciles, y uno de nuestros mejores amigos es el Señor Jesús. Él siempre está en todo momento junto a nosotros, así que creo que hemos llegado al final, Nani. Te dejo a ti el espacio para que te puedas despedir y yo me despido aquí también. Y aquí nos despedimos. Hemos llegado al final de este podcast y sin duda, para terminar, sabemos que está 100% comprobado que la depresión se puede vencer, se puede vencer. Depende también de nuestra disposición a que Dios actúe en nuestra vida. Recordemos, Dios siempre está ahí y dispuesto a ayudarnos cuando nos los permite. No solo Dios, sino que también Él nos rodea de personas buenas, líderes, pastores, padres, madres, hermanos que nos pueden ayudar en medio de la dificultad, a quienes podemos pedir ayuda si nos damos cuenta que solos no podemos y necesitamos de alguien que nos ayude junto con Dios. Entonces hoy Dios quiere quitar toda depresión de tu vida, quiere cambiar tu corazón abatido por uno alegre y poner el gozo y la alegría del Señor, así como decía Mónica ahorita, regocijémonos en el Señor. Y te voy a hacer algunas preguntas, no las puedes responder allí en la parte de abajo. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Te sientes deprimido o deprimida? Y si es así, ven a Jesús y quebranta en 1000 pedazos esa depresión. Que Dios te bendiga, sin duda que Dios te guarde, y esperamos que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Amén. Así Bendiciones. que bendiciones.